Mi propia madre me sujetó mientras mi padre negociaba mi boda con un hombre peligroso y mucho mayor. Así que escapé y los expuse a todos. Años después, ahora que está enferma, me ruega que regrese porque, según ella, somos familia. En mi familia, las niñas eran casadas en cuanto tenían su primera menstruación. No importaba si tenías 12, 13 o 14 años. La sangre significaba que estabas lista para un esposo que te triplicaba la edad. Crecí con esta idea, por lo que en mi cabeza no parecía tan malo, hasta que cumplí 11 años. Fue entonces cuando vi a mi prima Mariam ser prometida a un hombre de 43 años, solo 3 días después de su primera menstruación. Sus dos esposas anteriores habían muerto antes de cumplir los 20. Esa fue la primera noche que decidí dejar de comer lo suficiente. No porque estuviera gorda, ni porque odiara la comida, sino porque noté que las chicas más delgadas de mi familia eran las últimas en tener su periodo, y sabía que era mi única opción. Más tarde supe que el cuerpo necesita suficiente grasa antes de comenzar la pubertad, ja. Las otras chicas me llamaban esqueleto, pero no me importaba. Otras niñas de mi edad ya estaban prometidas a hombres que tenían hijos mayores que ellas, sin embargo, eso no significaba que dejaran de prepararme para ser una esposa. Cada viernes, desde la 1 de la mañana hasta las 10 de la mañana, me obligaban a servir comidas a los hombres de la familia durante horas sin hablar. Y, por supuesto, si hacía contacto visual o ruido mientras servía, recibía 10 latigazos con el cinturón. Me obligaban a sostener ollas sirviendo sin guantes de cocina para endurecer mis manos para el trabajo de cocina, y cada noche mi madre me ponía crema blanqueadora en toda la cara para que fuera hermosa. Y aparte de mi secreta inanición, era la hija perfecta. Interpreté mi papel sin quejas y siempre hablaba de lo emocionada que estaba por tener hijos, pero cuando tenía 14 años y aún no menstruaba, encontré algo que lo cambió todo. Para que quede claro, estuvimos en los Estados Unidos todo el tiempo, jajaja. Mi madre acababa de convencernos de que todo esto era normal, y que cualquier chica que no hiciera esto estaba destinada a morir sola, además de ser fea e inútil. Hasta que una maestra me obligó a tener una reunión con ella, porque accidentalmente había ido a la escuela con una camiseta y vio lo delgada que estaba. Cuando salió para ir al baño, había olvidado cerrar con llave su cajón. Dentro había libros sobre leyes matrimoniales, folletos con títulos como Tus derechos como adolescente y Cuando la cultura se convierte en crimen. Mientras leía, se me cayó la mandíbula. Fue la primera vez que se me presentó la idea de que el matrimonio antes de los 18 años estaba mal. Sin excepciones culturales, sin lagunas de consentimiento parental. Robé el folleto más delgado, escondiéndolo en la cintura. Durante las siguientes semanas, cuando mis padres pensaban que estaba dormida, memoricé cada página. Números de teléfono de CPS, direcciones de refugios, las palabras exactas que activarían un informe obligatorio. Aprendí que maestros, consejeros y médicos debían denunciar el abuso sospechoso por ley. Así que comencé un grupo de habilidades de esposa en el cobertizo de herramientas de mi tío. 6 primas más jóvenes que aún no habían menstruado. Todas desesperadas por evitar su destino. Allí, les enseñé lo que había aprendido. Que maestros eran reporteros obligatorios. Como decir las palabras que activarían una investigación. Practicábamos en susurros, me están obligando a casarme. Solo tengo 13 años. Por favor, ayúdame. Y a los 15, mi cuerpo me traicionó, la sangre llegó durante la preparación de la comida de la mañana, empapando mi vestido blanco. El grito de alegría de mi madre hizo que todas las mujeres de la casa corrieran. Prácticamente irradiaban alegría. Me besaron las mejillas, me dijeron que era afortunada. Al caer la noche, mi padre ya había elegido a mi esposo. Amouda Bibi, un magnate de la construcción que había enterrado a 2 de sus esposas una vez que cumplieron 23 años. Insuficiencia renal, decía el certificado de defunción. Las mujeres susurraban que era por demasiados embarazos a una edad muy temprana. 2 días después, mi prima Anya, una de las chicas del cobertizo, también tuvo su periodo. A las pocas horas, fue prometida a un hombre de 51 años que coleccionaba esposas como trofeos, que tenía 8 hijos mayores que ella. Observé cómo la luz se desvanecía de sus ojos mientras discutían el precio de su novia como si fuera ganado. Esa noche, le deslicé mi cuaderno. Cada número de refugio, cada hecho legal, cada ruta de escape que había memorizado. Mañana, le susurré, dile a la maestra de ciencias, usa las palabras exactas que te enseñé. Sus manos temblaban. Al tomarlo. ¿Y tú? Mi boda no es hasta dentro de 2 semanas, respondí con voz temblorosa. Pero me equivoqué, porque esa noche llamaron a la puerta. Era el CPS. El rostro de mi padre pasó de la confusión a la furia mientras preguntaban por Anya, por las novias menores de edad, por los matrimonios forzados. Necesitaban hablar con todas las niñas de la familia menores de 18 años. En el momento en que se fueron, la familia nos rodeó como lobos. En sus ojos, alguien había estado enseñando mentiras a las niñas. Alguien había envenenado sus mentes inocentes con propaganda occidental. Dieron la vuelta a la casa, buscando al culpable. Pues bien, mi diario fue encontrado escondido en el cobertizo de herramientas en menos de una hora. Y estaba lleno de números de teléfono y estatutos legales. Mi padre lo quemó delante de todos, llamándome enferma, contaminada y, mi favorito personal, un cáncer que necesitaba ser extirpado. La boda es mañana, anunció, antes de que destruya a alguien más. El amanecer llegó demasiado rápido. En una hora vendrían a vestirme de rojo y oro, para entregarme a un hombre que ya había quitado la vida a 2 chicas. Se me revolvía el estómago mientras unos pasos se acercaban a mi puerta. Agarré la bolsa de plástico que había escondido. Días atrás, llena solo con lo esencial. Una muda de ropa, las direcciones de los refugios que había memorizado y reescrito, y los 20 pesos que le había robado a mi madre de su bolso durante meses, $1 a la vez. El pomo de la puerta giró. Me agarré el estómago y me doblé, soltando un gemido que no era del todo falso. Mi madre entró, ya vestida con sus mejores galas para el día de mi boda. Levántate, ordenó. La esteticista llega en 30 minutos. Gemí más fuerte, presionando mis manos contra mi abdomen. Mamá, algo anda mal. Mi estómago. Ella frunció el ceño, acercándose con cautela. En nuestra cultura, una novia enferma era un mal augurio. ¿Qué comiste? Nada, jadeé, tropezando hacia la puerta. Necesito el baño. Ahora. Me agarró del brazo.
Fuiste hace 20 minutos. Por favor, supliqué, dejando que las lágrimas corrieran por mi rostro. El miedo lo hizo fácil. Me duele muchísimo. Me soltó con asco. 5 minutos. Las tías están esperando, me tambaleé por el pasillo, agarrando la bolsa escondida debajo de mi camisón suelto. Una vez dentro del baño, cerré la puerta con llave e inmediatamente me subí al inodoro. La baldosa del techo que había aflojado. Semanas atrás se movió fácilmente. Metí la bolsa dentro y luego usé el inodoro para hacer que los sonidos fueran convincentes. Pasaron 3 minutos. Descargué, abrí el grifo y luego gemí ruidosamente de nuevo. Mamá, no puedo parar. Mi estómago. Su puño golpeó la puerta. Abre esta puerta. No puedo, lloré, volviendo a subirme al inodoro. La pequeña ventana de arriba había sido pintada y sellada años atrás, pero yo la había estado trabajando con un cuchillo de mantequilla robado de la cocina. Por favor, solo un minuto más. Más golpes, varias voces ahora. Mis tías se habían unido a ella. Empujé el marco de la ventana con todas mis fuerzas, la pintura se agrietó y luego cedió. El aire fresco de la mañana entró a raudales. La abertura era diminuta, destinada a la ventilación, no a la fuga. Pero meses de inanición me habían hecho lo suficientemente pequeña. Está tardando demasiado, la voz de mi padre retumbó. Derriben la puerta. Agarré mi bolsa del techo y la empujé primero por la ventana. Luego me levanté, mis hombros raspando contra el marco. La puerta tembló mientras los cuerpos se estrellaban contra ella. Mis caderas se atascaron. Me mordí la lengua para no gritar, girando de lado. La cerradura se astilló justo cuando mis piernas salían por la ventana. Caí 6 pies sobre la hierba húmeda, mi tobillo se torció pero no se rompió. Detrás de mí, estallaron gritos desde el baño. Corrí. Descalza, con el camisón ondeando. Sprinté por nuestro patio trasero y hacia los vecinos. Los perros ladraron. Las luces de movimiento parpadearon. Seguí corriendo. Nuestro vecindario era un laberinto de casas idénticas llenas de familias de nuestra comunidad. Cualquiera de ellos me devolvería sin preguntar. Crucé el jardín de los Hassan, pasé la piscina de los Mammoth, rodeé el cobertizo del jardín de los Sale. Un motor de coche rugió detrás de mí. Luego otro. Se habían movilizado rápido. Me agaché detrás de los cubos de basura de los Abdullah mientras los faros pasaban. La voz de mi primo Omar se propagó por el aire de la mañana. Revisa. Cada calle. No pudo haber ido lejos. La carretera principal estaba a 3 cuadras. La parada de autobús a 4. Había trazado esta ruta 100 veces en mi cabeza, pero nunca descalza. Nunca con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría explotar. Me lancé entre las casas, usando los coches estacionados como cobertura. Mis pies dejaban huellas. De sangre en el cemento. Un trozo de cristal se incrustó en mi talón, pero no pude detenerme a quitármelo. ¡Ay! El grito de mi primo Karen vino de la izquierda. Un coche chirrió al girar la esquina. Me zambullí entre los rosales de la señora Chen, las espinas me desgarraban el camisón y la piel. Ella no era de nuestra comunidad. Tal vez no me reconocería. Cojeé por su patio trasero y hacia el callejón de atrás. La parada de autobús. Apareció a la vista justo cuando el autobús de la mañana se detuvo. Salí de entre los edificios, agitando los brazos frenéticamente. La conductora, una mujer negra mayor, echó un vistazo a mis pies ensangrentados y a mi camisón roto y me mantuvo la puerta abierta. Subí los escalones y me congelé. No tenía dinero. En mi pánico, había dejado los 20 pesos en la bolsa. Por favor, susurré. Solo necesito ir al centro. Te pagaré. Lo prometo. Una mujer mayor en el asiento delantero se puso de pie, metiendo el cambio exacto en la máquina. Siéntate, niña, dijo suavemente. No hizo preguntas, solo me guió al asiento a su lado y me entregó pañuelos de su bolso. El autobús arrancó justo cuando el coche de Omar derrapó en el estacionamiento. Me agaché debajo de la ventana, pero no sin antes ver su rostro retorcido de rabia. La mujer a mi lado. Se movió ligeramente, bloqueándome la vista. Viajamos en silencio hasta el centro, donde me metió un billete de 10 pesos en la mano antes de bajarse. De lo que sea que estés huyendo, susurró, no regreses. El juzgado era un edificio enorme que solo había visto desde las ventanillas de los coches. Cojeé por los detectores de metales, dejando huellas de sangre en el suelo de mármol. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas pero no me detuvieron. La secretaria del tribunal de familia, una mujer de mediana edad con ojos amables, me miró y salió de detrás del mostrador. Cariño, ¿necesitas atención médica? Orden. De protección de emergencia, jadeé las palabras que había memorizado. Tengo 15 años. Me están obligando a casarme, hoy, por favor. Me guió a una silla y trajo formularios. ¿Dónde te hospedas? Necesitamos una dirección para la orden. Recité la dirección del refugio de memoria, rezando para que tuvieran espacio cuando llegara allí. Mi teléfono, olvidado en mi bolso, comenzó a sonar. Mamá, luego papá, luego Omar, luego números que no reconocía. Los mensajes de voz se acumulaban sin que yo los escuchara. Sabía lo que dirían. Deshonor, vergüenza, maldición, cáncer. La secretaria me ayudó a rellenar el papeleo, su rostro se volvía más sombrío con cada detalle. Esposas anteriores. Muertas a los 23. Insuficiencia renal por demasiados embarazos. Ceremonia de matrimonio forzado programada para hoy. Espere aquí, dijo, desapareciendo en una oficina trasera. Regresó con un juez que leyó mi petición allí mismo en el vestíbulo. Concedido, dijo. Orden de emergencia efectiva de inmediato. La audiencia completa será en 2 semanas. Me aferré al papel como a un salvavidas y cojeé de vuelta afuera. El refugio estaba a 12 cuadras. Avancé 3 antes de recordar que tal vez no tuvieran camas. La llamada telefónica confirmó mi miedo. Estamos completamente llenos, dijo. La voz. Podemos ponerte en lista de espera para el jueves. Jueves, dentro de 3 días. No tenía a dónde ir durante 3 días. Fue entonces cuando recordé a la señora Rodríguez, mi maestra que me había mostrado esos folletos, que había olvidado cerrar su cajón ese día.
Tal vez no lo había olvidado en absoluto. 3 autobuses y 2 horas después, estaba de pie frente a la Jefferson High School. Era sábado, por lo que debería estar vacía, pero su coche estaba en el estacionamiento. Había notado que a veces venía los fines de semana, corrigiendo trabajos en silencio. La encontré en su aula, con un bolígrafo rojo en la mano, una pila de ensayos a su lado. Levantó la vista y dejó caer el bolígrafo. Oh, Dios mío. Estuvo alrededor del escritorio en segundos, observando mis pies ensangrentados, mi camisón rasgado, la orden de protección apretada en mi puño. Siéntate, no te muevas. Regresó con el botiquín de primeros auxilios de la enfermera de la escuela y comenzó a limpiar mis pies. Solo entonces comencé a llorar. Lágrimas de verdad esta vez, no las falsas del baño. Me iban a obligar a casarme con él hoy, sollocé. Ya ha quitado la vida a 2 esposas. Conseguí la orden, pero el refugio está lleno y no tengo a dónde ir, y me están buscando. Sacó su teléfono. Línea de emergencia del CPS. Tienen que ubicarte en algún lugar seguro. Pero la voz al otro lado no era alentadora. 15. Necesitamos más evidencia de peligro inmediato. Una orden de protección basada en afirmaciones no es suficiente. ¿Ha sido agredida físicamente? El rostro de la señora Rodríguez se oscureció. Tiene cristales en los pies por correr descalza. Está cubierta de cortes. Autoinfligidos durante la fuga no cuentan. Necesitamos pruebas de abuso por parte de la familia. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez lo contestó la señora Rodríguez. Hola. Su rostro se puso pálido. ¿Señora Vivi? No, su hija no está. ¿Qué? No, ella es. Escuché la voz de mi padre a través del altavoz. Tranquila y razonable. Su voz de negocios. La que usaba para convencer a la gente de que era un hombre respetable. Está enferma, decía. Problemas mentales. Necesita su medicación. Estamos muy preocupados. La señora Rodríguez colgó. ¿Cómo supo que estabas aquí? Mi teléfono, claro. Estaban rastreando mi ubicación. Borra todo, dijo. Restablecimiento de fábrica. Ahora. Mientras borraba mi teléfono, ella hizo más. Llamadas. Supervisores de CPS. Trabajadores sociales. Asistencia legal. Cada uno decía lo mismo. Sin peligro físico inmediato o mejor evidencia, tenían las manos atadas. Fue entonces cuando escuchamos puertas de coches cerrarse en el estacionamiento. La señora Rodríguez cerró la puerta del aula con llave y bajó las persianas. Cállate. Pasos resonaron en el pasillo. Múltiples juegos. Voces masculinas hablando en árabe, luego en inglés. Sabemos que está aquí, gritó mi padre. Su teléfono mostró esta ubicación. Está enferma. Necesita ayuda. Intentaron abrir la puerta, golpearon cortésmente al principio, luego más fuerte. Estoy llamando al 911, susurró la señora Rodríguez, pero yo le agarré la mano. Espera, déjame intentar algo primero. Me subí las mangas, mostrándole las cicatrices circulares de la práctica de ollas, los moretones de la lucha de esa mañana cuando mi madre había intentado obligarme a ponerme el vestido de novia. Luego me levanté el camisón lo suficiente para mostrar las marcas del cinturón en mi espalda de años de entrenamiento de servicio los viernes por la mañana. Sus manos temblaban mientras tomaba fotos con su teléfono. ¿Por qué no mostraste esto antes? Pensé que era normal, susurré, hasta que leí sus folletos. Ella llamó al 911. Hay varios hombres intentando irrumpir en mi aula. Tengo un estudiante conmigo que está en peligro. Por favor, den prisa. Los golpes en la puerta se intensificaron. Luego la voz de mi tío. Tenemos su medicación. Es bipolar. Esquizofrénica. Inventa historias. Revisa las cámaras del estacionamiento, le dije a la señora Rodríguez con urgencia. Vine sola. Si tienen medicación, la trajeron consigo. Ella llamó a la oficina de seguridad de la escuela, explicando rápidamente. El guardia de seguridad, el señor Williams, dijo que estaba revisando las grabaciones. Las sirenas de la policía aullaron en la distancia. Los golpes cesaron. Los pasos se retiraron rápidamente. Para cuando llegaron los oficiales, mi padre se había transformado. Desaparecido el hombre furioso que golpeaba puertas. En su lugar, un padre preocupado con un traje caro, sosteniendo frascos de medicamentos. Con mi nombre. Gracias a Dios que están aquí, les dijo a los oficiales. Mi hija está muy enferma. Tiene delirios. Inventa historias terribles sobre nuestra familia. Los oficiales nos separaron para interrogarnos. Uno se quedó conmigo y con la señora Rodríguez mientras otros 2 hablaban con mi padre y mis tíos en el pasillo. Nunca ha tomado medicación, insistió la señora Rodríguez. He sido su maestra durante 2 años. Miren estas lesiones. El oficial miró mis pies, los cortes, los moretones. Podrían ser autoinfligidos, dijo lentamente. Si estaba teniendo un episodio, verifiquen cuando se surtieron esas recetas, dije de repente. Si estoy tan enferma, ¿por qué no estoy en el sistema? ¿Por qué no hay visitas al médico? ¿Ni terapia? La señora Rodríguez sacó su computadora portátil. Tengo ensayos, escribió, meses de ellos. Sobre tradiciones familiares, expectativas culturales. Lo documentan todo sutilmente. Ella los había guardado. Cada ensayo donde había escondido verdades entre líneas. Escribiendo sobre lecciones de cocina tradicional cuando quería decir quemarse las manos. Describiendo la preparación para el matrimonio cuando quería decir palizas por hacer contacto visual. El oficial los leyó, frunciendo el ceño más profundamente con cada página. Mientras tanto, el señor Williams llegó con las grabaciones de seguridad en su teléfono. Mostraban claramente a mi padre y mis tíos llegando con los frascos de recetas ya en la mano. Anya, dije de repente. Llama a Anya Mansour. Hizo una denuncia ayer. Ella lo sabe todo. Pero cuando la señora Rodríguez buscó a la familia de Anya, descubrió que se habían mudado fuera del estado esa misma mañana. Sin dirección de reenvío. Teléfono desconectado. Mi padre debió de sentir que la marea cambiaba porque su fachada de calma se resquebrajó. Comenzó a hablar rápidamente en árabe con mis tíos, gesticulando con enojo. ¿Qué dice?, preguntó el oficial.
Les está diciendo que llamen al abogado de la familia, traduje. Y diciendo algo sobre que la dote no es reembolsable. Ese fue su error. Mencionar la dote. La expresión del oficial se endureció. Señor, ¿qué dote? El rostro de mi padre se quedó inmóvil. Me equivoqué. Mi inglés, punto. Su inglés parecía bien hace 5 minutos, señaló el oficial, la siguiente hora se volvió borrosa. Más policías llegaron. Una supervisora de emergencia del CPS. Alguien de la oficina del fiscal de distrito. Mi padre alternaba entre amenazas de demandas y súplicas sobre el honor familiar. Mis tíos invocaron la libertad religiosa y los derechos parentales. Pero la evidencia se acumulaba, los ensayos, las lesiones, las recetas falsas, las grabaciones de seguridad, la orden de protección de emergencia que había presentado esa mañana. Es una menor que ha hecho acusaciones creíbles de abuso y matrimonio forzado, declaró finalmente la supervisora del CPS. La estamos colocando en custodia protectora de emergencia, mi padre estalló. Se abalanzó sobre mí, gritando en árabe. Sobre deshonor y maldiciones. 2 oficiales lo sujetaron mientras escupía amenazas sobre lo que les pasaba a las chicas que traicionaban a sus familias. La señora Rodríguez me tomó la mano mientras se lo llevaban. La coordinadora de colocación de emergencia llegó en 20 minutos. Una mujer de aspecto cansado llamada Margaret, a quien claramente habían sacado de su fin de semana. Me miró los pies e inmediatamente pidió transporte médico. Necesitamos limpiar esos cortes correctamente, dijo, ayudándome a subir a una silla de ruedas. El cristal debe salir antes de que se infecte. La señora Rodríguez me apretó el hombro. Te sigo al hospital. No estás sola, la sala de emergencia será un caos. Los sábados por la tarde las lesiones deportivas y los accidentes llenaban cada cama. Una enfermera me evaluó rápidamente, notando el vidrio incrustado en mi talón. Y los varios cortes que necesitaban atención. Mientras trabajaba, Margaret hacía llamadas telefónicas tratando de encontrar un lugar. Sí, entiendo que están llenos, dijo a su teléfono. Esta es una remoción de emergencia. Situación de matrimonio cultural. No, no puede ir a una casa de acogida normal. Sí, necesita un lugar especializado. Cada llamada terminaba igual. No había camas, no había espacio. No había disponibilidad. Para casos culturales de alto riesgo, la señora Rodríguez paseaba por la pequeña zona con cortinas. Tiene que haber algún lugar. ¿Qué pasa con las casas de seguridad? ¿Refugios para mujeres? Todo lleno, suspiró Margaret. Las colocaciones de fin de semana siempre son difíciles. Y casos como este, bajó la voz, las familias a menudo intentan recuperar a las niñas. Necesitamos un lugar seguro. El médico llegó para extraer el vidrio, inyectando anestesia local antes de comenzar el delicado trabajo. Me mordí el labio, menos por el dolor y más por el miedo. Cada minuto sin un lugar era otro minuto que mi familia tenía para encontrarme. Espera, dijo de repente la señora Rodríguez. Conozco a alguien. Una enfermera jubilada que solía trabajar con el distrito. Ha hecho colocaciones de emergencia antes. Margaret se animó. ¿Está certificada? Déjame llamar. La señora Rodríguez salió, regresando minutos después con una pequeña sonrisa. Teodora Whitman. Está certificada para colocación de emergencia y tiene experiencia con casos de transición cultural. Puede llevarla esta noche. El alivio me invadió mientras Margaret comenzaba el papeleo. El médico terminó de vendar mis pies, recetando antibióticos para prevenir infecciones. Mientras nos preparábamos para irnos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Nos has deshonrado a todos. Esto no ha terminado. Se lo mostré a Margaret, quien lo documentó inmediatamente. Tendremos que cambiar tu número, y tendrás que tener cuidado con las redes sociales, con cualquier forma en que puedan rastrearte. El viaje a la casa de Teodora duró 40 minutos, serpenteando por vecindarios desconocidos lejos de mi comunidad. La señora Rodríguez la siguió en su coche, negándose a irse hasta que supiera que yo estaba a salvo. La casa era modesta pero bien cuidada, con cámaras de seguridad visibles en cada esquina y una valla alta que rodeaba la propiedad. Teodora nos recibió en la puerta, una mujer robusta de unos 60 años con ojos penetrantes y manos suaves. Observó mis pies vendados y mi rostro exhausto con la evaluación experimentada de una enfermera. Pasa, querida. Vamos a instalarte. El interior era cálido y confortable. Nada como el frío mármol y los accesorios dorados de la casa de mi familia. Me llevó a una pequeña habitación con cerradura por dentro. Para tu tranquilidad, dijo simplemente. Las ventanas tienen alarmas y tengo sensores de movimiento alrededor de la propiedad. Aquí estás a salvo. Margaret terminó el papeleo mientras la señora Rodríguez me ayudaba a desempacar mis escasas pertenencias. Antes de irse, mi maestra me entregó una tarjeta. Mi número personal. Llama en cualquier momento, de día o de noche. Esa primera noche apenas dormí. Cada coche que pasaba me ponía tensa. Cada sombra podría ser un tío o un primo viniendo a arrastrarme de vuelta. Teodora me encontró sentada junto a la ventana a las 3 de la mañana observando la calle. Vinieron por la última chica también, dijo en voz baja, sentándose en la silla a mi lado. 3 hermanos y un padre se pararon justo en esa puerta, exigiendo que les devolviera su propiedad. Ella sonrió con ironía. El tiempo de respuesta de la policía a esta dirección es de menos de 2 minutos. Me aseguré de eso. El domingo transcurrió en una vorágine de planificación de seguridad. Teodora me ayudó a configurar un nuevo teléfono con un número conocido solo por ella, Margaret y la señora Rodríguez. Repasamos escenarios, qué hacer si alguien se acercaba a mí, cómo variar mis rutas. ¿Qué vecinos podían ser de confianza en una emergencia? Mañana tendremos que inscribirte en la escuela de este distrito, dijo. Bajo una orden de protección no puedes regresar a Jefferson Ig. La idea de empezar de nuevo era aterradora, pero permanecer oculta era más importante que los pasillos familiares. El lunes por la mañana trajo la primera prueba. El timbre de Teodora sonó a las 6 de la mañana, el monitor de seguridad mostraba a mi tía y a 2 primas. Llevaban recipientes de comida y mostraban expresiones de preocupación. Sabemos que está aquí, llamó mi tía por el interfono. Solo queremos hablar. Su abuela está enferma de preocupación.
Teodora ni siquiera respondió, solo llamó a la línea de no emergencia de la policía. Sí, los sujetos de la orden de protección están en mi propiedad. Gracias. Se fueron antes de que llegara el coche patrulla, pero no antes de que mi prima levantara un cartel hacia la cámara. Te queremos, vuelve a casa. La manipulación había comenzado. Esa tarde Margaret llamó con novedades. Tu padre ha contratado un abogado. Están reclamando alienación parental y exigiendo tu regreso, punto. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Pero con la orden de protección y la participación del CPS, es poco probable. Aún así, debes estar preparada para una pelea. El martes. Trajo flores. Un enorme ramo apareció en la puerta con una tarjeta. Nuestros corazones están rotos. Por favor, perdónanos. Con amor, mamá. Teodora fotografió todo antes de deshacerse de ellas. Documenta todo, me recordó. Cada contacto, cada intento. Comencé en la nueva escuela el miércoles, inscrita. Bajo circunstancias especiales que mantenían mis registros sellados. La consejera, informada de mi situación, me asignó una compañera y arregló para que almorzara en la biblioteca si era necesario. Hemos tenido casos similares, me aseguró. Tu seguridad es nuestra prioridad. Pero la seguridad se sentía frágil cuando vi un coche familiar en el estacionamiento después de la escuela. No era el de mi padre. Él era demasiado inteligente para eso. Pero si la camioneta de trabajo de uno de mis tíos, estacionada donde cualquiera que saliera tendría que pasar. Me metí de nuevo dentro, llamando a Teodora desde la oficina de la consejera. Llegó en minutos, estacionándose directamente frente a la camioneta y llevándome a su coche mientras grababa todo en su teléfono. Que sepan que los vemos, dijo. Que sepan que no tenemos miedo. El correo del jueves trajo documentos legales. Mi padre estaba pidiendo mi regreso, alegando que me habían lavado el cerebro influencias externas y que estaba en peligro de perder mi identidad cultural. Margaret me conectó con una abogada de asistencia legal, una mujer feroz llamada Patricia que se especializaba en estos casos. Tácticas estándar, dijo Patricia, revisando los papeles. Reclamarán libertad religiosa, derechos parentales. Preservación cultural. Nosotros contrarrestaremos con bienestar infantil, abuso documentado y tu propio testimonio. ¿Tendré que verlos en la corte? No si puedo evitarlo, pero debes estar preparada para esa posibilidad. El viernes por la mañana, la verdadera escalada comenzó. Teodora me despertó temprano, con el rostro sombrío. Revisa tus redes sociales. No inicie sesión, solo mira. En una computadora portátil prestada, me mostró la publicación pública. De mi padre en Facebook. Mi foto, junto a una súplica desesperada. Por favor, ayúdenos a encontrar a nuestra hija. Está mentalmente enferma y necesita medicación. Fue llevada por personas que le llenaron la cabeza de mentiras. Tememos por su seguridad. Los comentarios ya se estaban acumulando, amigos de la familia ofreciendo oraciones, miembros de la comunidad compartiendo la publicación. Algunos incluso ofrecían recompensas por información. Esto es intimidación de testigos, dijo Patricia cuando la llamamos. Está tratando de controlar la narrativa. Necesitamos responder con cuidado, pero el daño se estaba extendiendo. Por la tarde, la publicación había sido compartida cientos de veces. Mi foto circulaba en grupos de WhatsApp de la comunidad con advertencias sobre la niña enferma que necesita ayuda. Luego vino la primera verdadera traición. Una de las chicas de mi grupo de habilidades de esposa, mi prima menor Margie, a quien yo había intentado proteger, publicó una respuesta en video. En él, se sentaba pulcramente junto a su madre, recitando líneas cuidadosamente ensayadas. Nos dijo mentiras terribles sobre nuestra familia, dijo que nuestros padres querían hacernos daño. Nos hizo tener miedo de nuestra propia cultura. Por favor, si la ven, ayúdenla a volver a casa para que pueda recibir ayuda. Mi corazón se hizo pedazos al ver sus ojos vacíos, sabiendo la presión que debió haber enfrentado para grabar esas palabras. Teodora me abrazó mientras yo lloraba. Están usando todo lo que amas contra ti, pero eso no hace que lo que hiciste esté mal. El sábado trajo una visita inesperada. La cámara del timbre mostró a una joven que no reconocí, sosteniendo un sobre. Soy de la oficina de abogados, llamó. Tengo documentos para la menor. Teodora sospechó. Déjalos en el buzón. Los recogeré. Pero cuando la mujer se dio la vuelta para irse, capté su perfil hija de... Era mi prima Sara, 3 años. Mayor que yo, con una peluca y ropa de negocios. No salgas, advirtió Teodora, pero yo ya estaba en la ventana. Sara levantó la vista, encontrando mis ojos. Por un momento, su máscara se deslizó y vi lágrimas. Luego se recompuso, colocó el sobre en el buzón y se alejó rápidamente. El sobre contenía fotos, mi abuela, con aspecto frágil. Mi hermana pequeña en su fiesta de cumpleaños. Mi silla ostensiblemente vacía. Mi madre llorando mientras cocinaba mi plato favorito. Cada imagen cuidadosamente elegida para maximizar la culpa. Pero la última foto me heló la sangre. Era Anya, de vuelta de donde la hubieran escondido. Estaba de pie entre sus padres, con un anillo de compromiso, sus ojos muertos. En la parte de atrás, alguien había escrito, ella volvió a casa, ahora es feliz, tú también podrías serlo. La trajeron de vuelta, susurré. Van a obligarla a casarse con él de todos modos, Patricia maldijo cuando la llamamos. Esto complica las cosas. Si Anya se retracta de su declaración, no lo hará, dije con firmeza. Mírenle los ojos. Está aterrorizada. El miedo no importa si ella no testifica, el ataque del domingo fue más directo. La vecina de Teodora llamó para informar que unos hombres estaban fotografiando la casa desde el otro lado de la calle. Cuando llegó la policía, ya se habían ido. Pero el mensaje era claro. Sabemos dónde estás. Quizás deberíamos mudarte, sugirió Margaret durante una reunión de emergencia. Pero Teodora negó con la cabeza. Huir les dice que están ganando. Nos quedamos. Documentamos. Luchamos. El lunes por la mañana llegó la audiencia judicial para la orden de protección permanente. Patricia me había preparado cuidadosamente. Pero nada pudo haberme preparado para entrar en esa sala. Toda mi familia extendida llenaba un lado, tías.
tíos, primos, líderes comunitarios. Todos con sus mejores galas. Todos mirándome con una mezcla de lástima y asco. Mis padres se sentaron en la primera fila, mi madre secándose los ojos con un pañuelo. Tomé asiento junto a Patricia, tratando de no temblar. El abogado de mi padre fue el primero, pintando un cuadro de una familia amorosa destrozada por la corrupción occidental. Presentó testigos de carácter, el imán de nuestra mezquita, amigos de la familia. Incluso mi viejo pediatra, quien testificó que nunca había mostrado signos de abuso durante los chequeos. Porque nunca me permitieron estar a solas con él. Le susurré a Patricia. Mi madre siempre respondía por mí. Cuando llegó nuestro turno, Patricia presentó la evidencia metódicamente, las fotos de mis lesiones. Los ensayos que documentaban años de preparación para el matrimonio forzado, las imágenes de seguridad de mi padre llegando con recetas falsas. Luego llamó a la señora Rodríguez a declarar. Mi maestra subió al estrado con calma, pero pude ver sus manos temblar ligeramente. Describió haberme encontrado leyendo los folletos. Mi pérdida de peso a lo largo de los años. Los ensayos que la habían preocupado. ¿Alguna vez denunció estas preocupaciones?, preguntó el abogado de mi padre en el contrainterrogatorio. Intenté generar confianza primero. Pensé que si ella se sentía segura, así que no denunció. No siguió las leyes de denuncia obligatoria. Denuncié cuando tuve pruebas concretas, punto. Después de supuestamente influenciarla con propaganda anticural, objetó Patricia. Pero el daño ya estaba hecho. Estaban pintando a la señora Rodríguez como la manipuladora. La que había plantado estas ideas. Cuando me tocó a mí testificar, Patricia me hizo centrarme en los hechos, las cicatrices de quemaduras, las palizas, los hombres a los que mis primas habían sido prometidas, las esposas muertas de Amouda Bibi. Estas son acusaciones serias, dijo el juez. ¿Tiene pruebas de estas muertes? Los certificados de defunción son de dominio público, respondió Patricia. Ambas mujeres murieron de insuficiencia renal antes de los 23 años. Ambas tuvieron múltiples embarazos. El abogado de mi padre se puso de pie. La insuficiencia renal es una condición médica. A menos que esté alegando que mi cliente asesinó a estas mujeres, punto. Estoy alegando un patrón, replicó Patricia. Novias jóvenes. Múltiples embarazos. Muertes tempranas. Y ahora quieren darle otra hija para, objeción, gritó el abogado de mi padre. La defensa está haciendo declaraciones incendiarias sin pruebas. El juez pidió orden, pero pude ver la duda asomarse en su expresión. Sin el testimonio de Anya, sin pruebas concretas de matrimonio forzado más allá de mi palabra, fue entonces cuando las puertas de la sala se abrieron. Entró una mujer, seguida por un trabajador del CPS. Era joven, quizás de 25 años, llevaba un hijab y caminaba con un ligero cojeo. Su señoría, dijo el trabajador del CPS. Esta testigo tiene información relevante para el caso. Mi padre se quedó rígido. Mi madre jadeó. La mujer subió al estrado, declarando su nombre como Fátima Bibi. Fui la primera esposa de Amouda Bibi, dijo en voz baja. No morí, la sala estalló. El abogado de mi padre objetó frenéticamente mientras mi familia susurraba furiosamente entre ellos. Tenía 15 años cuando me casé con él, continuó Fátima una vez que se restableció el orden. A los 20, había tenido 4 hijos y mis riñones estaban fallando. Mi familia les dijo a todos que morí, pero una enfermera del hospital me ayudó a escapar. He estado escondida durante 5 años. Cuando vi las publicaciones de Facebook sobre ti, supe que tenía que presentarme. No podía permitir que le hiciera a otra chica lo que me hizo a mí. Su testimonio fue devastador, los embarazos forzados demasiado seguidos, las palizas cuando no podía concebirlo suficientemente rápido, la forma en que su familia lo había sabido pero había priorizado la reputación sobre su vida. Preferirían decir que moría antes que admitir que su hija abandonó a su esposo, dijo. Eso es lo que les espera a las chicas que intentan escapar. Muerte o eliminación. El abogado de mi padre intentó desacreditarla, pero ella había traído registros médicos, pruebas de sus lesiones, documentación de su daño renal por múltiples embarazos, incluso fotos de la tumba falsa que su familia había creado. Cuando el juez finalmente dictaminó, su decisión fue clara. La orden de protección sería permanente. Mis padres no tendrían contacto. Cualquier violación resultaría en cargos penales. Mi padre se levantó mientras nos preparábamos para irnos. No eres hija mía, dijo en árabe. Estás muerta para nosotros, punto. Siéntese, señor, advirtió el juez. Pero mi madre también se había puesto de pie, quitándose el hijab en un gesto de rechazo definitivo. No tenemos hija, anunció. Murió hoy. La salida de esa sala se sintió como caminar por el fuego. Los miembros de la familia me dieron la espalda al pasar. Algunos escupieron al suelo. Otros murmuraron maldiciones. Pero Fátima me agarró el brazo suavemente. No estás sola, susurró. Somos más de los que quieren admitir. Afuera, Teodora esperaba con el coche en marcha. Mientras nos alejábamos, vi a mi familia reunida en las escaleras del juzgado. Mi padre gesticulaba enojado mientras hablaba por teléfono. No ha terminado, advirtió Patricia. Intentarán otras tácticas. Mantente vigilante. Tenía razón. A los pocos días, el acoso evolucionó. Como no podían contactarme directamente, encontraron otras formas. Mis antiguas cuentas de redes sociales, que había desactivado, fueron hackeadas y reactivadas con publicaciones sobre enfermedades mentales y súplicas de ayuda. Mis fotos fueron editadas para parecer inestable y compartidas ampliamente. Negocios comunitarios donde Teodora compraba comenzaron a negarle el servicio. No queremos problemas, le dijo un comerciante en tono de disculpa. Su niña adoptiva. Su familia es poderosa. Luego vinieron los abogados. Esta vez no eran penales, sino civiles. Demandas por difamación, por angustia emocional, por alienación. De afecto. Cada una sin fundamento pero costosa de combatir. Están tratando de arruinarnos hasta la sumisión, explicó Patricia. Es una táctica común, pero lo peor llegó a través de otras chicas. Comenzaron a aparecer videos en línea. Primas y amigas de la familia describiendo cómo las había corrompido con ideas peligrosas. Cada testimonio cuidadosamente elaborado para pintarme como una depredadora que atacaba a chicas jóvenes.
Ella nos dijo que nuestros padres eran malvados. Dijo una chica con la voz plana a la cámara, dijo que nuestra cultura estaba mal, nos hizo odiar lo que somos. Reconocí el entrenamiento, las palabras cuidadosamente elegidas, pero para los de fuera, parecía condenatorio. No mires más. Aconsejó el oficial retirado, cerrando el portátil. Están tratando de romperte, el miércoles, todo se aceleró. Patricia llamó temprano. La editora del periodista había recibido amenazas legales por el artículo. El abogado de mi padre reclamaba difamación, amenazando con demandas masivas. Luego llegó Margaret con noticias que me helaron la sangre. Una de las chicas que te llamó la semana pasada, su familia se enteró. La van a mudar fuera del estado mañana. ¿Cuál? Pregunté, aunque ya lo sabía. Sería la mayor, la más valiente, la más propensa a huir. Samira, de 16 años. Iba a reunirse con un consejero hoy, pensé rápido. El juzgado. Si pudiera llegar antes de que se fueran. Margaret ya estaba llamando, alertando a las autoridades. Pero todos conocíamos las estadísticas. Una vez que las chicas eran trasladadas a otros estados, rara vez volvían a aparecer. Esa tarde tomé una decisión. A pesar de las protestas de todos, insistí en ir al juzgado. No dentro, eso era demasiado peligroso. Pero cerca, donde Samira podría verme si lograba escapar. El oficial retirado condujo, estacionando donde pudiéramos observar el edificio, durante 2 horas, nada. Luego se detuvo una furgoneta y la vi. Samira, apretada entre dos tías, siendo llevada hacia la entrada. No para protegerla, sino para la documentación del pasaporte. Se la llevaban fuera del país. Ella me vio a través de la ventanilla del coche. Nuestras miradas se encontraron por un instante. Puse la mano contra el cristal, murmurando una palabra. Corre. No corrió, no pudo, con sus tías agarrándola de los brazos. Pero al pasar el control de seguridad, hizo algo más. Cayó al suelo, gritando por dolor de estómago. Clásico movimiento de mi repertorio. Seguridad respondió, pidiendo ayuda médica. En el caos, Samira logró agarrar el brazo de un oficial. No pude escuchar lo que dijo, pero vi cómo su expresión cambiaba. Habló por su radio y de repente aparecieron más oficiales. Sus tías intentaron levantarla, insistiendo en que estaba bien. Pero Samira siguió gritando, siguió agarrando el brazo del oficial. En cuestión de minutos, llegaron trabajadores de CPS. Tenemos que irnos, dijo el oficial, encendiendo el motor. Ahora. Mientras nos alejábamos, vi a mi tío saliendo de la furgoneta, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando furiosamente. Habían perdido a otra. El jueves fue un borrón de reuniones legales. Patricia estaba construyendo un caso contra las tácticas de intimidación, documentando cada amenaza, cada intento de acoso. La periodista había encontrado un editor dispuesto a arriesgarse a las demandas, y más chicas se estaban presentando, no solo de mi comunidad, sino de otras que habían oído susurros de la red. Tú empezaste algo, dijo Patricia, algo que no pueden detener. El viernes por la mañana, me desperté con sirenas. No era inusual en este vecindario, pero estas se detuvieron cerca. Demasiado cerca. El oficial retirado ya estaba despierto. Revisando las cámaras. Quédate atrás, ordenó, con la mano en su arma de servicio. Por la ventana, vi llamas. Un coche en el estacionamiento estaba ardiendo. No era su coche, uno que no había estado allí anoche. Mientras los bomberos trabajaban, la policía encontró algo en el maletero. Muñecas vestidas con trajes de novia blancos, quemadas irreconociblemente. El mensaje era claro. Te vamos a mudar de nuevo, dijo Margaret cuando llegó. Hoy. Pero yo estaba cansada de huir. No, me quieren asustada, escondida. Ya no les voy a dar lo que quieren. La discusión duró horas. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Me quedaría, pero con mayor seguridad. Agentes fuera de servicio rotarían turnos. Botones de pánico conectados directamente al 911. Y variaría mi ubicación, nunca durmiendo en el mismo lugar 2 veces. Las noticias del sábado trajeron una esperanza inesperada. El artículo se había publicado en línea antes de tiempo, volviéndose viral en cuestión de horas. Los comentarios se multiplicaban, de mujeres que habían escapado de situaciones similares, ofreciendo apoyo y recursos. Organizaciones de las que nunca había oído hablar se acercaron, queriendo ayudar a expandir la red de información. Pero el mejor mensaje llegó de Anya, un solo texto de un número desconocido. 12 chicas en 3 estados ahora tienen los cuadernos. Están haciendo copias. Lo lograste. El domingo fue tranquilo, pero sabía que era la calma antes de algo. Mi familia no aceptaría este nivel de desafío sin un último movimiento. Llegó el lunes por la mañana, no violencia esta vez, sino algo peor a sus ojos. Un anuncio formal en el boletín comunitario. Había sido desheredada oficialmente. No solo por mis padres, sino por toda la familia extendida. Mi nombre sería borrado de los árboles genealógicos, mis fotos retiradas de los hogares. Cualquiera que hablara conmigo sufriría el mismo destino. En su mundo, era peor que la muerte. Era la eliminación completa. Pero mientras leía el anuncio, sentí algo inesperado. Alivio. Habían jugado su última carta, y yo seguía en pie. El martes trajo una avalancha de respuestas. Chicas que habían estado observando, esperando, vieron que el peor castigo no me había destruido. 3 órdenes de emergencia más se presentaron ese día. 2 chicas llegaron a refugios. Una fue atrapada pero logró avisar a sus maestros antes de que su familia pudiera moverla. El miércoles, me reuní con los líderes de la organización que se habían acercado. Querían formalizar la red, crear un sistema de apoyo adecuado. Con respaldo legal y casas de seguridad específicamente para estas situaciones. La llamaremos la Red de Libertad, dijo una mujer. Escondida a plena vista como tus cuadernos. El jueves fue la fecha de mi audiencia para la renovación de la Orden de Protección Permanente. Entré y encontré la sala llena. No con mi familia esta vez, ellos habían abandonado esa lucha. Sino con chicas y mujeres que habían escapado. Trabajadoras sociales que las habían ayudado, maestras que habían notado las señales.
El abogado de mi padre hizo un último intento, argumentando que la desheredación probaba que la familia no quería contacto. La jueza lo detuvo rápidamente. El desheredación no borra las amenazas hechas o los crímenes cometidos, declaró. Firmemente. La orden se mantiene. Al salir de la corte, Fátima estaba esperando afuera. Había conducido 3 horas para estar allí, para demostrarme que no estaba sola. No necesitamos palabras, solo nos abrazamos mientras los fotógrafos capturaban el momento. 2 chicas que se habían negado a desaparecer. El viernes, la Red de Libertad celebró su primera reunión oficial. 15 voluntarios, incluyendo a la señora Rodríguez y Teodora. Planificamos rutas de distribución para los paquetes de información, ubicaciones de casas de seguridad, protocolos de respuesta de emergencia. Lo que había comenzado con folletos robados se estaba convirtiendo en algo real. Esa noche mi teléfono sonó. Otro número desconocido. Otra chica, con la voz temblorosa de miedo y esperanza. Encontré tu cuaderno, susurró. ¿Puedes ayudarme? Sí, dije, agarrando mi bolígrafo. Cuéntamelo todo. Mientras ella hablaba, pensé en todas las chicas. Que aún estaban atrapadas, que aún creían que no tenían otra opción. La red crecería. La información se extendería. Algunas escaparían, otras no. Pero cada chica que aprendía sus derechos era una victoria. Mi familia me había borrado, pero yo me había convertido en algo que ellos no podían borrar. La prueba de que sus hijas podían elegir de otra manera. Ese mensaje, esa esperanza, se extendería a otras chicas, quisieran o no mi familia. La guerra no había terminado. Quizás nunca termine realmente. Pero mientras le daba a otra chica aterrorizada las palabras que podrían salvarle la vida, supe que ya habíamos ganado la batalla más importante. Habíamos demostrado que era posible. Decir no. ¿Y tú, qué opinas? ¿Hubieras tomado la misma decisión que la protagonista, sabiendo el riesgo de perderlo todo? Gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos en el próximo, y no olvides suscribirte si te gustó esta historia.